¿Estabas en caliente? Amado, bendiciones nuevamente. ¿Me puedes ver, pastor? ¿Me puedes ver ahí? No te veo. Solamente se escucha nada más, no sé por qué. En la parte superior de tu pantalla está una cámara, no sé si la tienes ahí activada. En la parte superior a tu mano derecha, ahí mira que aquí yo la quito. ¿Me puedes ver allí? No. Ok, ahí yo la quito y ahora la coloco. Ahora sí me puedes ver. Sí, te veo. Ok, verifica allí a ver si la tienes allí. No sé si está apagada allí, no sé. No, está activa, está activa. Sí. No sé qué Amados, no, será. bueno, estamos acá nuevamente. Gloria a Dios por eso. Estamos en vivo. Pero de que vamos a oír lo que Dios tiene para nosotros, lo vamos a hacer. Aleluya. Amén, amén, pastor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle. Aleluya, sí. Vamos a esperar unos minuticos nuevamente. Mis amados que se están uniendo, cuéntenme allí por el chat si pueden vernos a ambos. Bendiciones para todos. Díganme si pueden escucharnos bien y pueden vernos a ambos. Estamos teniendo pequeños problemas con la transmisión, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Cuéntame, amado pastor, ¿me puedes escuchar bien? Yo te escucho perfectamente. ¿Cómo me escuchas allá? ¿Se fue la interferencia allá? No, te escucho muy bien, gracias a Dios, sí. Pero no logro verte, solo estoy yo en la pantalla. Pero bueno, gloria a Dios, no sé por qué. Anteriormente sí pude, sí te veía, pero ya no. Trata de enviarme una solicitud a ver nuevamente, donde tienes la camarita en la parte de abajo hay un signo más, métete allí para ver y dale invitar a ver allí. Mis amados, ok, allí nos dicen que nos pueden ver a ambos. Los veo a los dos. Ok, perfecto. Bueno, es un problema, creo que con mi señal por aquí entonces. Está bien, no hay problema. Sí, mi pastor, es un problemita ya de señal, porque si la gente no está viendo. Sí, correcto, sí. Bueno, vamos a esperar
un minutico y continuamos por donde íbamos. Posiblemente sea problemas con Internet. Sí. pero bueno, gloria a Dios. Amados, estábamos en Primera de Samuel, capítulo 10, un espíritu superior, segunda parte, con nuestro amado pastor Javier Guerra. Iba a nombrar a mi pastor Jesús Gabriel. Aleluya. Estamos en Primera de Samuel. Primera de Samuel 10, correcto. Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Amado del Señor, vea, dice la Biblia, acá en Primera de Samuel capítulo 10, Dios llama a un hombre llamado Saúl a través de un profeta llamado Samuel. Aleluya. Entra Samuel en la escena con una misión y una instrucción del cielo, y era ungir la vida de un hombre llamado Saúl para una tarea específica, para un propósito poderoso. Aleluya. Y dice el versículo 1, capítulo 10, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí? Luego de allí, siga más adelante, llegue a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan, y al tercero una vasija de vino. Aleluya. Entonces, amados, vea lo siguiente. Bienvenidos los que se están conectando. Vea lo siguiente, amados del Señor. Nosotros podemos leer acá de manera muy corta cómo el profeta Samuel unge la vida de Saúl. Dice que tomó redoma de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Aleluya. Ahora vamos te voy a leer Primera de Samuel 16:13. Cuando leemos Primera de Samuel 16:13, Primera de Samuel 16:13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aleluya. Amén, amén y amén. Sí me puedes oír, ¿verdad, Pastor Javier?
perfectamente, pastor. Te estoy escuchando. Aleluya. Entonces, amado, vea lo siguiente. Nosotros acá tenemos dos escenarios. Escenario número uno, tenemos al profeta Samuel y tenemos a un hombre llamado Saúl. El profeta Samuel tenía una misión del cielo para ejecutar sobre la vida de Saúl y era ungir a este hombre para una tarea y un propósito específico. Aleluya. Y lo unge de una manera muy peculiar y muy particular. Dice que tomó aceite de redoma y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Aleluya. Ahora, cuando nosotros vamos al escenario número 2, tenemos al profeta Samuel en la escena, pero tenemos a este personaje llamado David. Y dice que en esta oportunidad el profeta no tomó aceite de redoma, sino que tomó aceite del cuerno y lo derramó sobre David, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y se apoderó de él. Aleluya. Entonces nosotros tenemos acá dos hombres importantísimos, muy conocidos en la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros conocemos estos dos personajes súper importantes, ¿verdad? Y vemos que Samuel cumplió una misión muy parecida en ambos. El mismo profeta ungiendo dos hombres diferentes y de manera diferente, pero para una tarea muy parecida, y era que cada uno de ellos iba a ser rey. Pero uno podemos llamarlo que fue un reinado fracasado. Vieron muchas cosas en la vida de Saúl que lamentablemente no funcionaron de manera correcta y no salieron como Dios esperaba que salieran. Y luego tenemos la vida de un hombre llamado David, que también cometió errores terribles, pero nosotros podemos ver en la Biblia que este hombre tuvo un reinado exitoso. Aleluya. Entonces, amado pastor, hablando de un espíritu superior, ¿qué pasó con estos dos hombres? ¿Por qué si el mismo profeta los unge y Dios lo envía al mismo profeta para que estos dos hombres cumplan la misma tarea? Vemos que algo pasa al momento de él ungir a uno y ungir a otro. Y cuando vemos el desarrollo del ministerio de cada uno de ellos, vemos que uno, Dios lo desecha, pero otro, a pesar de los errores tan terribles que comete, dice que Dios lo ama. Aleluya. Había un espíritu distinto en cada uno de ellos. ¿Qué pasó con ellos, amado pastor? Cuéntanos. Pastor, bendiciones a todos los que se están uniendo ahí. Y esta es una palabra demasiado exquisita, poderosa, poderosa. Y por eso quiero que todos humildemente puedan abrir su corazón para recibir lo que están allí. Porque creo que Dios trae algo poderoso. Tal vez algunas cosas, voy a adelantar, tal vez algunas cosas usted no las ha escuchado en otro predicador. Y yo quiero hoy que usted con mucha humildad, con mucho amor reciba esta palabra. Pastor, todos los que están allí. Estamos hablando de dos hombres, los dos primeros reyes de Israel, ¿sí? Y cuando nos vamos a la era de los jueces, el último juez Samuel, yo creo que empiezan a suceder cosas que no estaban realmente en el plan de Dios. Escúchame esto. Porque Dios, hasta el momento de elegir a Saúl rey, Dios había sido por rey al pueblo. Escúchame esto, ve lo que te voy a soltar aquí. Vamos a empezar. Te metiste en una profundidad con unos hombres, de unas cosas tan terribles que suceden acá. Y es que el pueblo de Dios, hasta ese día, escúchame esto, pastor, Dios había sido por rey, porque Dios, de hecho, se lo dice, ¿acaso no soy yo suficiente para el pueblo? Pero bueno, ustedes quieren rey, rey van a tener. Y ya todo el mundo conoce la historia de Saúl, ¿sí? Mira lo que sucede. Hay algo en los ungimientos que es muy clave
muy clave para desarrollar este tema. El ungimiento de David es muy diferente al ungimiento de Saúl. Te voy a decir algo. Cuando estaban eligiendo a Saúl para ser rey, yo te voy a decir algo. Dios no estaba muy de acuerdo con esa decisión. ¿Sabe por qué? Correcto. Porque Dios quería seguir siendo rey para Israel. Dios quería seguir siendo la opción número uno para Israel. Porque ¿qué pasaba? Dios tenía jueces que juzgaban conforme a la ley de Dios, juzgaban conforme al plan de Dios, al propósito de Dios para su pueblo. Dios amaba al pueblo y jamás iba a querer algo por encima o por fuera o por debajo o por más ancho que él. O sea, tenemos al Dios Rey de Reyes como la grandeza, como todo. ¿Y por qué necesitamos un rey? Yo creo que esta es una pregunta que se hacía Dios. ¿Por qué esta gente necesita un rey? Escúchame algo, porque Dios conoce principio, desarrollo y final. Dios sabía cómo iba a ser el principio de Saúl, Dios sabía cómo iba a ser su desarrollo y Dios sabía cómo iba a ser su final. Cuando yo veo la historia de Saúl y todo el aparataje en su reinado, yo te voy a decir algo. Dios le está diciendo a la gente con el reinado de Saúl: ay, ustedes querían ley, a mí no me vengan con cosas. Ustedes querían rey, así que agarren a su rey y reciban. O sea, te voy a decir algo, el celo de Dios estaba manifiesto. Por eso que cuando Saúl desobedece, inmediatamente Dios no tuvo dos pensamientos para desecharlo. Dos pensamientos. Y tú sabes por qué el corazón de David, dice la palabra, que era semejante al corazón de Dios, porque la única forma que Dios siguiera reinando sobre Israel era a través de un hombre, que ellos querían ver un hombre, pero que tuviera un corazón conforme a él. O sea, que iba a seguir reinando Dios, porque este hombre que él traía tenía un corazón asemejado al corazón de Dios. Entonces, cuando tú escuchas que ungieron a Saúl, no te dice que el Espíritu de Dios se apoderó de él, como se apoderó de David, cuando ungen a David con un cuerno que tiene un significado profético, un significado poderoso. Dice que inmediatamente el Espíritu de Dios se apoderó de David. El Espíritu de David era mucho superior al Espíritu de Saúl. ¿Por qué? Vamos a entrar en esto. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a la Escritura, Pablo dice que Dios da conforme a la capacidad, ¿sí? A cada quien. A cada quien. Y cuando Dios va a medir capacidades para darle un hombre, Dios va a mirar lo que hay en el corazón. Dios va a mirar lo que hay en el pensamiento, Dios va a mirar lo que hay en su ser. Dios va a mirar cuáles son las debilidades de este hombre. Dios va a mirar cuáles son los fuertes, Dios va a mirar todo lo que el hombre tiene como hombre. Pero no era suficiente para David poder hacer el reinado, para David poder llevar a cabo el reinado de Dios en la tierra con muchos errores humanos, porque eso es lo que pasaba. El problema de David como rey estaba en que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero que seguía siendo hombre, que tenía el Espíritu de Dios apoderado de él, pero seguía siendo hombre. El Espíritu de Dios apoderado de David, mira, podía conquistar, matar a quien se le daba la gana, podía causar cualquier estrago en cualquier tierra. David estaba conquistando, pero escúchame algo, a mí se me parece que el Espíritu de Dios tan apoderado de David no podía hacer algo, y es dominar la decisión y la voluntad del hombre. Escúchame esto, esta es la locura. La voluntad del hombre, por más que esté muy apoderado del Espíritu de Dios, no se puede dominar. Escúchame esto. Para mí existen tres voluntades. La voluntad de vuestro adversario, el enemigo, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Al hombre se le llamó su voluntad libre albedrío. Lastimosamente, el libre albedrío no fue para que el hombre hiciera lo que le daba la gana. Era para que el hombre apegara su voluntad a la voluntad de Dios. Dios es un Dios muy respetuoso. Dios es un Dios que me encanta, porque la gente tiene una noción de Dios, de que Dios es autoritario, que Dios es esto. No. La gente que le sirve a Dios es porque Dios lo llama y obedece. El que no, Dios no está obligando a nadie a servirle. Escúchame esto. Cuando David, que estaba conforme al corazón de Dios y tenía el Espíritu de Dios apoderado de él, este era para ser un hombre indestructible en la tierra. Este era para ser un hombre, y lo fue. Este para ser un hombre conquistador de toda la tierra. Escúchame, si existiera Venezuela en esos tiempos, David conquista Venezuela. Lo que estaba apoderado de David no era cualquier cosa. Tenía el corazón conforme al corazón de Dios, tenía el Espíritu de Dios apoderado de él, pero David no tenía carácter. Ay, ¿cómo
que David no tenía carácter? Escúcheme esto, David fue desarrollando carácter durante su reinado. David fue desarrollando decisiones durante su reinado. Te voy a decir una cosa, cuando tú lees la historia de David, tú dices, ve, pero que David parece que era un bandido. David parece que era medio extraño. David tenía cosas que cuando tú lo lees, tú dices, pero esto no estaba bien. ¿Entiendes? Cuando tú lees el caso de Urías, de Betsabé y toda esta locura, tú dices, ¿qué le pasó al hombre de Dios? Escúchame. ¿Qué le pasa al hombre de Dios? Pareciera que no tuviera el corazón conforme al corazón de Dios, pareciera que el Espíritu de Dios no se había apoderado de él. No, llega un momento en la vida del hombre en que nuestras decisiones, nuestra voluntad se pueden apoderar de uno aún por encima del Espíritu de Dios. Por mucho que nosotros tengamos la unción del Santo, la unción de Yeshua de Nazaret, la unción de Dios, el Espíritu de Dios apoderado de nosotros, si nosotros dejamos que nuestras decisiones predominen, van a predominar. Si nosotros dejamos que nuestros deseos predominen, van a predominar nuestros deseos. Era lo que pasaba. Hay un gravísimo error en David. Es que David, en el principio de su reinado, había entendido que Dios estaba con él y sabía que Dios estaba con él. David llegó a manifestar y a vivir algo que yo creo que ningún hombre en toda la historia de la Biblia había manifestado, y era la gracia en tiempos de la ley. Esto parece una locura. Cuando usted ve a David haciendo cosas insólitas, inaceptables, ve a un David violando la ley, tú dices, este tipo tiene que estar la gracia, porque en otro caso ya Dios lo hubiese matado. En otro caso ya Dios lo hubiese borrado de la faz de la tierra. Y tú dices, pero ¿qué pasaba? ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David que no tenía Saúl? ¿Qué tenía Saúl que David era superior que él? Porque te voy a decir algo, el pueblo de Dios también amaba a Saúl. El pueblo de Dios también llegó a amar a Saúl. David amaba a Saúl, llegó a honrarlo. Hay una cualidad de David que me apasiona, y es que cuando Saúl está en su peor momento, y esto es lo que le agrada a Dios, cuando Saúl estaba en su peor momento y David llega al palacio, David no llega a reinar. Cuando David llega al palacio por primera vez, David lo llaman como un adorador, lo llaman como un músico. Y David era muy humilde, David no tenía ínfulas de rey, a pesar de que ya tenía un ungimiento sobre su vida. Tú ves la historia de David y David lo ungen 3 veces, ¿no? Pero David venía con un ungimiento de Dios, elegido directamente de Dios. Mi corazón va a reinar, dijo Dios. Esta fue la frase de Dios. Ahora va a reinar mi corazón. Y tú ves las profecías, porque los pastores que se apacientan a sí mismos, decía Ezequiel, las ovejas se les serán quitadas y se les será dada a un pastor que tenga un corazón, y todo esto. Entonces, hay una cualidad de David que era lo que acercaba a David al corazón de Dios. Y es que cuando David llega al reinado de Saúl, llega al palacio, David se encontró con un Saúl en su peor momento de reinado. David se encontró con un Saúl en su peor crisis. Y David no dijo, llego aquí, quítenme a ese loco de ahí, que ya llegó el nuevo rey, ya estoy ungido. David no llegó con aquella grandeza, pudiéndolo hacer, porque todo lo que se determinaba David hacer desde ese momento, con el ungimiento que tenía y con el Espíritu de Dios en él, David podía entrar ahí y decir, quítenme a este loco de aquí. Se iba a derramar una gloria, una manifestación, la gente iba a empezar, y se iban a manifestar principios de reinado en la vida de David inmediatamente. Pero David llegó siendo el hombre humilde que él sabía ser. David llegó siendo el adorador entregado que él sabía ser. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo tenía la capacidad de ver a Saúl en su peor situación, tenía ese derecho. David tenía una opción que no tenía nadie, que era entrar a la habitación y a la intimidad del rey Saúl cuando se endemoniaba, porque el problema de Saúl no era que el espíritu que lo perturbaba, que lo poseía, que lo endemoniaba, que lo atormentaba, no era exhibido en el palacio, no estaba frente a la multitud, no era en el balcón del rey donde David se endemoniaba, era en la intimidad. Y David tenía esa cualidad tan importante de entrar a la habitación de Saúl, tocar para él, y aunque Saúl intentó matarlo, liberar a Saúl y aún salir de allí, pastor, y no revelar ningún secreto de lo que pasaba allá dentro en la habitación del rey. Escúchame esto, porque hay que tener una humildad antes que nada, y hay que tener una gallardía, y hay que tener el Espíritu de Dios
escúchame esto, hay que tener el Espíritu de Dios para tú saber que eres el sucesor de ese rey que está en su peor momento, para tú saber que tú eres el sucesor de ese rey que se está volviendo loco, que para tú sabiendo que aún ya Dios lo desechó y tú seguirlo amando. Esta es la locura, tú dices, esto es lo que... Entonces tú ves que lo que le agrada a Dios de David no fue matar al gigante, sino cómo miraba David a Saúl a pesar de sus errores. Eso era mayor que haber matado al gigante. Eso era mayor que esa voluntad de vencedor que tenía David. La humildad, el amor, la pasión que tenía David, esa entrega, que nosotros los vemos reflejados también muchas cosas en Yeshua, en el Señor, que citaba muchas veces a David. Y por eso se le conocía como Jesús, hijo de David. Algunos le gritaron algunas veces muchas cosas. ¿Por qué? Porque para muchos en el pueblo judío, escúchame esto, para muchos en el pueblo judío, la única vez que reinó Dios a través de un hombre fue a través de David. Escúchame esto. La única vez que Dios reinó como tal sobre Israel fue a través de un hombre llamado David. Entonces David era muy inspirado por Dios, muy lleno de Dios, muy manifestador de la gloria de Dios. David tenía un espíritu superior al de Saúl, y la clave del espíritu superior al de Saúl estaba basado en el amor que sentía David. David no solamente David no solamente amó a Saúl desde que lo vio, dice que desde que lo vio su corazón lo amó. Eso es tremendo. Y dice que amó a Jonatán, a su hijo, que se hizo su amigo. Y en una oportunidad le dice a Jonatán, tú escuchas esto, y para algunos indoctos y para alguna gente esto parece raro, porque le dice a Jonatán, tu amor me es muchísimo mejor que el amor de muchas mujeres. Tú, un venezolano le dice eso y dice, ay, vale. Pero escúchame, el amor que estaba en David, por eso David lo manifestaba, era el amor de Dios. Dios dijo, ya va, para que este hombre haga lo que yo voy a hacer, lo que viene añadido, lo que va a ser a su espíritu superior en él, es mi amor puesto en él. Ajá, escúchame, el amor que tenía David, y David desde que entró al palacio empezó a manifestar humildad, empezó a manifestar preocupación por el rey. ¿Y sabes qué son esos? Sinónimos de amor, sinónimos de amar. Porque el amor de Dios es el único poder que vence a las tinieblas, es el único poder que vence al mundo. Y sería algo que por lo cual el enemigo no podía acusar a David, era porque David amaba, era porque David estaba lleno de amor, era porque aunque le buscaran mil defectos a David, que de hecho cuando David peca con Betsabé de esta forma tan aparatosa, David merecía la muerte. Legalmente en la ley del pueblo de Dios David merecía la muerte, pero el amor que sentía David lo hacía ir al Señor, arrepentirse de su pecado y no volver a pecar más. Mira esto, David cometía un error, pero David no tenía un pecado favorito como tal. David no tenía un pecado en el que recaía una, dos o tres veces. David no tenía un pecado que digo, ay, el hombre está repitiendo otra vez el mismo pecado. Otra vez, ahora no es Betsabé, ahora es Betsaida, ahora no es Betsaida, ahora es Lola, ahora no es Lola, ahora el rey anda con... No, y el rey tenía por tener ahora anda de fornicario. No. David llegó, cometió su error con Betsabé, la tomó como esposa, corrigió su pecado, se arrepintió, pagó su pecado, ya todos conocen la historia, y se apartó. ¿Ves? Tú sabes que Saúl, cuando Samuel se entera de que Saúl, por parte de Dios, que Saúl no había obedecido a Dios, que no había matado a Amalek, que no había matado a sus animales, Saúl intenta esconder el pecado. Ese es el problema de muchos ministros hoy. Saúl tenía un espíritu superior también, pero tú ves que cuando Dios confronta a David, David reconocía lo que hacía. Y David, cuando por lo menos uno de los pecados más graves, la gente piensa en el pecado, que el pecado moral fue el pecado más grave de David. Y el pecado más grave de David no fue haber caído con Betsabé, ese pecado tuvo corrección. El pecado más grave de David para Dios fue haber censado el pueblo, porque eso fue minimizar, ignorar la grandeza de Dios, que era que le daba la victoria a David. Y tú ves que aún David, cuando censa al pueblo, en toda su humildad, David ve que están matando a su pueblo y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo tengo la culpa de todo, pero este pueblo no ha hecho nada. Hay algo que se revela aquí tan tremendo, que es lo que cautiva siempre a Dios. Y Dios lo hizo con Abraham.
¿Qué pasa? Que cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios prueba a Abraham, porque Dios sabía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y sabes qué probó Dios en Abraham? El amor por la humanidad. ¡Wow! Tú sabes qué probó Dios en Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, en Éxodo capítulo 32, verso 14, Dios le dice a Moisés, voy a destruir esta nación y de ti haré una nación nueva. Y Dios le dice, no, Señor, tú le prometiste a Abraham que tú no ibas a destruir a esta tierra, que tú le darías descendencia. Entonces Dios se da cuenta de algo aquí. Dios dice, ya va. Abraham me mostró amor por la humanidad. Moisés me mostró amor por la humanidad. Y David no se quedó atrás. David dijo, este pueblo no te ha hecho nada, aquí el que está pecando soy yo. Y cuando tú ves Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que él se desprendió de lo más sagrado que tenía, que era su hijo, por la humanidad. Es porque el amor más grande que siente Dios por nosotros, que aún es sabiendo que después de 2023 años nosotros íbamos a ser los mismos mentirosos, nosotros íbamos a ser los mismos fornicarios, nosotros íbamos a ser los mismos adúlteros, nosotros íbamos a ser los mismos embusteros y coberos. Dios dijo, no, igualito, vamos, porque mi amor es por la humanidad, por el hombre que yo creo es tan grande, que Jesús, tú tienes que morir. Y Jesús dijo, heme aquí, yo voy, Señor, yo voy a morir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a detallar esto. Llega Abraham y le muestra a Dios amor por la humanidad. Dios le dice, tú amas la humanidad. Bueno, toma a tu hijo ahí, pues. Dios le está revelando a Abraham algo que iba a suceder, no sé, mil años después, 700, 1000 años después, que le dice, toma a tu hijo, llévalo allá arriba. Usted conoce la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y Dios le está dando una revelación a Abraham de algo que el mismo Dios va a hacer un montón de años más adelante después. Abraham, te dolió, pero aún así me demostraste tu amor, tu fidelidad, tu fe, al ponerme a tu hijo como sacrificio. Aún así me lo mostraste, o sea, me obedeciste y viste. Abraham, ve, te voy a decir una conversación que no está en la Biblia, porque eso tiene que continuar. Abraham, eso me va a tocar a mí hacerlo. Imagínate el dolor que yo voy a sentir cuando yo vea a mi hijo morir. Yo te voy a evitar a ti, Abraham, este dolor, porque yo simplemente te estoy probando y he visto que tú amas a la humanidad. Oye, la gente, pero ¿en qué Biblia es que dice eso? Hermano, cuando tú entras en una revelación con Dios, tú no puedes terminar una conversación solamente en algo que está sucediendo. Ahí tuvo que haber una conversación más larga. Tenemos ya, levanto a mi hijo de aquí, Dios, no lo maté, lloré, gracias, Dios mío, no sacrifiqué a Isaac, pero Abraham, yo sí lo voy a sacrificar. Pero ¿sabes qué he visto a ti, Abraham? He visto amor por la humanidad. ¿Sabes qué vio Dios en Moisés? Vio amor por la humanidad. ¿Sabes qué Dios vio en David? Dice que cuando David pronunció aquellas palabras, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero este pueblo no te ha hecho nada. Inmediatamente el ángel que estaba destruyendo toda la población se detuvo. Y digo, ya va, le tocaron el corazón al Padre. Le tocaron el corazón al Padre. Por eso nosotros debemos saber lo importante que es Dios para la humanidad. Y que cuando un hombre tiene un espíritu superior, va a manifestar humildad, va a manifestar amor y va a manifestar algo, una pasión por las almas, un deseo por la salvación de la gente, un deseo por la sanidad y la liberación de personas que están en cautividad, de personas que están pasando problemas. Cuando tú ves que Dios toma a alguien, Dios toma a un pastor en este tiempo, tú vas a ver cuál es la cualidad de un pastor. Es como que siente un amor por la gente. Es como quisiera que todos los que están dentro de la iglesia estuvieran bien. Quiere que toda la gente de su alrededor vaya a la iglesia porque cree que es el camino correcto para salvarlo. Y por eso es que Dios lo escoge. Hay algo en él que se empieza a manifestar, que es el Espíritu de Dios. Saúl, te voy a decir algo. Saúl carecía de esto. Saúl tenía mucha pasión por ser rey, por ser el número uno en Israel, por reinar, ¿ves? Por ser rey y por reinar, por ser visto como el rey de Israel, por ser visto como el mejor rey, el rey de Dios. Una cosa así, al rey enviado a Dios. Y Saúl estaba muy equivocado. Saúl estaba muy equivocado. Entonces, cuando tú ves la diferencia, tú ves a David, tú ves a Dios reinando a través de David. Tú ves a Dios reinando a través de David, porque tú miras el reinado de David como rey. Ojo, hay que poner dos cosas muy puntuales aquí. David como hombre y David como rey. Y David como hombre tuvo 10.000 errores, pero David como rey tuvo un reinado
perfecto. No, pero es que se le levantó a Absalón, no, que su reinado fue perfecto, porque ¿cuánto tiempo le duró la felicidad a Absalón como rey en Hebrón? Nada, ¿me entiendes? Por eso es que fue un reinado perfecto, no había alguien que se pudiera levantar. Una conspiración, sí, pero que la conspiración le causó dolor, pero siguió David reinando. Entonces David tuvo un reinado perfecto, porque un complot, un golpe de estado, todo fue superado. La traición, todo fue superado, y tú dices, bueno, fue perfecto, era lo que David tenía que hacer. Hay algo que se lee puntualmente cuando leemos 1 Samuel 16, y es que el Espíritu de Dios se apoderó de David. David estaba empoderado, pastor. Gente que estaba aquí, David no era cualquier hombre. David no era solamente el dulce cantor de Israel. Pasa que nosotros hemos visto a un David que cantaba, un David que danzaba, y cantamos las cancioncitas, y brincamos y saltamos, pero David tenía una unción devastadora. David tenía una unción que los demonios no se podían acercar a él. David tenía una unción que cuando David tocaba su arpa, eso nunca se apartó de él. Desde la intimidad venía un poder sobre él para matar al león, para matar al oso, ya no hemos hablado. David tenía un poder tan tremendo, tan manifestado, que entraba a la habitación del rey Saúl, y cuando Saúl se endemoniaba, lo que ministraba David era liberación. Y cuando tú vas a toda la Biblia, en toda la Biblia, el único que tiene en el Antiguo Testamento un don de liberación como el que tenía el Mesías, como el que tenía nuestro Señor Jesucristo, era David. El único que reprendía demonios en aquellos tiempos era David, chicos. El único que reprendía espíritus demoníacos así directamente era David, a través de su adoración, a través de sus palabras que expresaba, cánticos que expresaba, que ministraban liberación. Amén. Y tú ves, entonces, el único que tenía esa unción era en el Antiguo Testamento para hacer estas cosas, porque tú ves a un Elías viendo también el Jordán, haciendo descender fuego del cielo, ves a un Eliseo haciendo flotar un hacha del agua, salvando a la gente de una sopa envenenada, pero tú jamás ves a esta gente reprendiendo un demonio, porque tú no ves nunca al profeta Elías parándose frente a los bailes y dice, aquí, todo espíritu que está sobre ustedes lo somos. No, y tampoco empezó a adorar, David empezó a ministrar algo que llamaban la liberación, una cosa impresionante, que era lo que traía la paz de Dios. Cuando un hombre manifiesta la paz de Dios, está manifestando dones del Espíritu. Los dones del Espíritu se conocen en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay un hombre llamado David que los manifiesta. David manifiesta todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. David, cuando pasa que en el Antiguo Testamento no le llamaban Espíritu Santo de Dios, pero lo que estaba sobre David era el Espíritu del Señor, era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los dones, todos los frutos, David los manifestó. Cuando tú tienes todos los frutos desarrollados en ti, ¿y por qué tú dices esto? Porque cuando tú vas al Salmo 40, que David está en una desesperación, es lo que narra el Salmo, él dice, pacientemente esperé en Jehová, y él me oyó, y sacó mis pies del lodo cenagoso de la desesperación. David está manifestando un fruto del Espíritu que se llama paciencia, que después Pablo nos revela por allá más adelante que es un fruto del Espíritu. Pero David estaba lleno de eso. David estaba lleno del Espíritu Santo, pastor. Lo que pasaba con David, lo que pasó con David, entre otros hombres que tenían un espíritu superior, era que el Espíritu Santo, escúchame, una cosa es tener un espíritu superior, una cosa es que el Espíritu Santo de Dios te ha apoderado de ti. Amado, que me digan a mí, Javier, el Espíritu Santo se apoderó de ti. Amado, yo voy a conquistar. Amado, yo me voy a meter en Miraflores. Amado, yo me voy a meter en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Tú sabes lo que es tener el respaldo de los cielos contigo. David tenía el respaldo de los cielos. David tenía un ejército visual de soldados a su mando, con generales, con gente humana. Pero David tenía un escuadrón celestial que sus enemigos no podían ver. Porque tú no me vas a venir a mí con esa locura de que lo que reposaba con David, que era transferido a su ejército, era que los 3 valientes llegaron y mataron más de 3,000 personas, los 3 valientes de David, los 3 más cercanos a ellos. Imagínate si hubiese sido David. ¿Cuántos mataba David entonces, que era el que tenía esa unción? Los 3 valientes matan a más de 3,000 hombres, 3 hombres. Tú dices, aquí hubo otra cosa. Aquí, yo no sé si eso pasó en Rosa Chana, pero aquí se abrieron los cielos, hermano. Aquí descendieron, a ese lugar descendieron las huestes espirituales, a ese lugar descendió el ejército de Dios.
Porque aquí eso es increíble, que 3 hombres maten a 3.000. ¿Dónde que tú has visto eso? Por mucho que tú seas fuerte, por mucho que tú tengas el poder y seas diestro con la espada y tengas cara de león y tu escudo sea de pave y tus pies sean como gacela, olvídate, el Espíritu de Dios se apoderaba de ellos. Venía un ejército celestial que no sabía quién nos quería. Entonces, claro, le atribuyen todo esa victoria a los 3 valientes de David. Pero lo que pasa es que aun cuando David descansaba, y David revela esta cuestión en el Salmo 21, cuando David dice, no se dormirá el que guarda a Israel. O sea, David podía dormir en medio de la guerra, porque sabía que Dios estaba peleando por él. Ay, pastor. Bueno, seguimos, pastor, te escucho. Amén, amén, aleluya. Bueno, imagínate, ¿qué puedo añadir después de todo lo que soltaste? Imagínate. Gloria a Dios por eso. Bueno, no, es impresionante, de verdad. Comparar la vida de estos 2 hombres es de verdad algo maravilloso. Es maravilloso lo que Dios hizo con cada uno de ellos, porque a pesar de que uno tuvo un éxito impresionante, el otro no tuvo tanto éxito. Uno aprende de ambos, de los dos. Uno se da cuenta de algo que tú mencionaste atrás, que hablabas de las voluntades. Que hay 3. Y acá nosotros podemos ver manifestadas 2 voluntades en la vida de cada uno de ellos. La voluntad humana, la voluntad del hombre, que Dios permite para enseñarnos, para recordarnos a nosotros que Él es soberano. Así es. Nosotros vemos los resultados, nosotros nos damos cuenta de que, el Señor es soberano. Por eso el reinado de Saúl fue parte de la voluntad humana y la voluntad permisiva de Dios, para enseñarle a un pueblo y para el día de hoy enseñarnos a nosotros muchísimas cosas. El Espíritu de Dios reposa sobre la palabra que viene del cielo a la vida de un hombre, no Amén. Sobre lo que la humanidad diga de ese hombre. La gente lo dice de esta manera y en otras palabras, lo dicen así siempre: Dios se hace responsable de lo que Él dice, no de lo que digan los hombres. Así es. Por eso es que en ocasiones nosotros vemos personas ejecutando propósitos y diseños que no les correspondían hacer, y terminan frustrados y fracasados porque Dios no va a respaldar algo donde Dios no te mandó a meter. Eso es como que tú vayas mañana a trabajar en la óptica donde yo trabajo y trates de sacar un lente. Te va a ir muy mal porque no tienes el conocimiento de eso, porque Dios no te mandó a operar en ese territorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la vida de Saúl? La gente, Dios pone a Saúl en el lugar donde lo pone porque la gente dudó del poder de Dios. La gente dudó de que Dios podía gobernar al pueblo. Entonces ellos querían ver a una persona gobernar. Y Dios permite que venga Saúl y aparezca en la escena a través de un profeta que desde el día de su ungimiento ya marcaba algo profético. El día del ungimiento de Saúl marcaba un gobierno humano, un gobierno de estrategias humanas, un gobierno de fuerzas humanas, y no un gobierno del cielo, como lo marcó el ungimiento de David. Cuando nosotros vemos el ungimiento de David es muy diferente. Allí tú lo decías, el hombre no toma aceite de redoma como tomó para ungir a Saúl. Ese aceite representaba algo temporal, algo humano. Y cuando ungen a David, lo ungen con aceite del cuerno, o sea, un aceite que reposaba dentro de un shofar. Y este hombre, cuando hace ese protocolo de ungimiento, derrama ese aceite sobre la vida de David y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y se apoderó de él. Pero fíjate algo, esto fue algo
esto fue un protocolo que Samuel tuvo que cumplir para reafirmar delante de la familia de David que Dios estaba con él. ¿Por qué te digo que era un protocolo y que Dios tenía que reafirmarlo? ¿Por qué? Porque ya el poder de Dios reposaba sobre David. Sí. Ya el poder de Dios estaba sobre David. Porque ¿qué es lo que hace matar a David osos y leones? Es el poder de Dios. Poder de Dios. O sea, ¿quién va a matar a osos y leones? Y dice específicamente que eso era una unción que venía sobre él, que se llama dunamis, que es una fuerza increíble que viene sobre la vida de un hombre. Vienen unas habilidades impresionantes y fuerza sobrenatural, que dice que él podía agarrar un león y partirle la trompa, porque venía el dunamis de Dios sobre él. Saúl nunca le creyó eso a él. Saúl nunca le creyó eso a David. Correcto. Ese era el poder del Dios que venía sobre él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que un espíritu distinto morara sobre la vida de David y no sobre la vida de Saúl? Tú lo decías, Saúl quería ser reconocido por el pueblo. Saúl quería vociferar que él era el rey de Israel. Inclusive cuando Dios lo desecha, él le dice a Samuel, le dice, preséntame delante de la gente para que la gente piense que Dios está conmigo. Y allí es donde pasa la famosa escena que él toma el vestido o la vestidura de Samuel y la vestidura se rasga. Y eso es algo profético, porque Samuel le dice, así el Señor ha rasgado su propósito de ti. O sea, ya Dios no estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que hace que un espíritu distinto repose sobre la vida de la gente? Lo que hace es tener un corazón como el que tuvo David. David tenía una clave y David era un hombre de intimidad. David tenía una clave y era que David se formaba entre la soledad, entre las ovejas. O sea, era un hombre incomprendible, ¿sabes? Entonces, cuando Dios ve características como esa en un hombre, son vasijas para que repose un espíritu superior o un espíritu distinto sobre la vida de esos hombres. Porque lo que le dio el éxito a David, a pesar de los fracasos que tuvo, pero al final un gobierno de éxito, lo que se le dio fue el respaldo total de Dios. O sea, yo he estado analizando muchas cosas sobre las crisis y los propósitos que la gente pasa. Y yo a veces me pregunto y digo, Dios mío, ¿por qué si tú nos llamaste a nosotros a cumplir una misión, por qué será que nosotros tenemos que sufrir tanto a través del cumplimiento de esa misión? Y en realidad no es que tengamos que sufrir, en realidad es que no estamos viendo la manera como Dios trabaja. Y no estamos recordando que hay un espíritu superior sobre nosotros que nos da la capacidad de poder enfrentar todo ese tipo de situaciones que van a venir, que forman parte de nuestra formación, que forman parte de nuestro desarrollo, que forman parte de nuestro crecimiento. Lo que nos va a garantizar a nosotros el éxito es entender que el que nos llamó sabe que tenemos la capacidad y que somos vasijas y que somos barro para poder atravesar lo que se nos va a venir por delante, lo que nos va a garantizar el éxito. O sea, Saúl no fue un hombre humilde, David fue un hombre muy humilde, porque tú lo decías, sí. David reconocía sus errores y sus pecados. Y es muy raro que tú veas gente parada en un púlpito, con un micrófono o por una transmisión de Instagram reconociendo sus errores y sus fallas. Es complicadísimo que tú veas eso. Y más aún en gente que pastorea, en gente que son profetas, en gente que son apóstoles. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que reconocer los errores nos hace inferiores. Y es todo lo contrario. Cuando tú reconoces los errores, eso te da autoridad en el mundo espiritual. Claro que sí. Eso te da autoridad en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos a un hombre escondiéndose
detrás del profeta, diciéndole, no, no le digas a la gente, no, está conmigo, no, mira, es que yo hice lo que el pueblo me dijo, yo lo hice por temor, cuando tenía que matar a aquel hombre que capturaron y matar a todo el rebaño y hasta los que mamaban tenían que matar, entonces ellos guardaron el botín y esto, entonces la respuesta de Saúl fue, no, yo lo hice porque tuve temor del pueblo. Imagínate. Saúl, su enfoque estaba en la gente. Ajá. Y no estaba en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cuando nosotros vemos la gente, vemos las personas muy enfocadas en la gente y no enfocadas en el Señor, en lo que Dios dice, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios quiere que hagamos, es muy complicado. Es muy complicado y es muy peligroso. Entonces, amado, un espíritu superior reposa sobre los obedientes, sobre los humildes, sobre los que reconocen sus errores, sobre los que no buscan fama, sobre los que no buscan miles y miles de seguidores. Correcto. Sino sobre aquellos que aman al Señor y tienen un corazón, ¿sabe?, conforme a lo que Dios quiere. Y Dios donde nos pone es porque tenemos la capacidad y tenemos ese espíritu para poder superar las cosas que Dios nos está mandando. Aleluya. Continúa, amado pastor, para ir finalizando. David estaba tan apoderado del Espíritu de Dios que David manifestaba a Dios. David era una manifestación de Dios andante. Pero como hombre le costaba, es que nos costaría entender a nosotros que somos una manifestación andante de Dios. Y tú ves que David manifiesta a Dios. Dije que habían cosas que iban a escuchar que jamás le escucharon a nadie. Escúchame esto. Porque David manifestó a Dios en una situación que nadie ha manifestado. Y fue en cuanto al cumplimiento de promesas. Dios le hace promesas a Abraham y aún después de muerto, Dios le cumple a Abraham, ¿sí? David le hace una promesa a Jonatán y Jonatán ya no está vivo. Y David se mete en un lío de buscar si había un descendiente de la casa de Saúl, buscando ¿por qué? Por un pacto que hizo ¿a quién? A Jonatán. Tú ves a un David manifestando un cumplimiento de promesas como lo suele hacer Dios. Porque tú me puedes prometer algo a mí hoy, ¿verdad? Pero mañana yo me fui con Cristo, me fui al cielo, me morí. ¿Tú no me vas a cumplir? Yo le prometí al pastor Javier que le iba a regalar $20,000. Mira, yo le prometí que le iba a regalar $20,000. Y yo me morí, tú no me vas a cumplir nada. Pero David... Se murió Jonatán, habían pasado un montón de años y se acordó de un pacto. ¿Tú sabes quién es el que se acuerda de los pactos normalmente? Dios, mi amado, por eso es que nosotros estamos vivos. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces David manifestaba a Dios. Por eso es que para muchos y para mí, la única vez que Dios pudo haber reinado como tal, con tanta autoridad, con tanta manifestación, con tanta gloria. No hubo adorador en el Antiguo Testamento como David. No hubo una persona que cumpliera en el Antiguo Testamento como David. No hubo una persona que amara tanto como amó David. Tú voy a decir una cosa. David también pudo haber echado fuego del cielo como lo hizo Elías. Sencillamente. ¿Y por qué David no lo hizo? Y que tú ves que cuando Dios está destruyendo gente, más bien David le duele. ¿Estás entendiendo? Más bien a David le duele más bien. A Elías no le importaba, a David le importaba era la manifestación de Dios a través del fuego. Mata, quemado todito. David no, David quería tener misericordia, que es lo que Dios siempre hace. Tú sabes que hay algo que me impacta en Dios y que yo creo que David conocía esta clave. Porque muchos hablamos del desecho de Saúl. Pero cuando nosotros vamos al libro de Zacarías, capítulo 3, si no me equivoco, dice que Dios no desecha para siempre. Y tú sabes que David tenía códigos, tenía principios de Dios en su alma que él manifestaba. Por eso él seguía amando a Saúl. Y David decía, líbreme de Dios, yo levantar la mano contra un ungido de Jehová. Hoy muchos transdiversan eso. Y muchos, tú sabes, es que ungido por ahí
ay, no, que no puede decir nada, cállese la boca, sin vergüenza, eso no, ni siquiera está entendiendo, y perdónenme, ¿no? Pero es que es verdad, ni siquiera está entendiendo lo que quiere decir esta palabra. No, Tú no puedes claro. hablar conmigo, porque tú no puedes que yo te diga esa cosa, nos metemos en una cosa de hombre, ¿no? Pero cuando Dios manifiesta esto, ¿cómo? Te escucho. Eso tiene una profundidad muy grande. Sí, muy grande. Parte de eso tú lo mencionaste, Cuando David llega al palacio, ya David tenía una palabra encima del Señor, del cielo, respaldada por el profeta Samuel, el profeta del momento. Entonces, cuando él entra al palacio, él no entra como rey. Él entra como uno más al palacio. Un servidor. A pesar de que ya tenía una palabra profética y un ungimiento encima, y tú lo decías, él entra en una etapa donde donde Saúl estaba vulnerable. Eso me lleva a la vida de Noé. ¿Te acuerdas cuando Noé se emborracha y uno de sus hijos muestra la desnudez de Noé? Claro. Pero otros de ellos taparon la desnudez de su padre. Así es. David hace esa misma práctica con Saúl cuando llega al palacio. Es tanto así que el espíritu malo que reposa sobre la vida de Saúl por desobediente, el único que lo puede calmar es David. A través de un acto que no era que estaba tocando una simple arpa, no, ese tocar de arpa, eso representa algo impresionante y es algo profético. Era que David tenía la capacidad de transformar la atmósfera a tal punto que toda tiniebla que había tenía que pausarse cuando David entraba en ese momento a taller, a adorar, a militar. O sea, lo que había en él era una cosa increíble, una cosa impresionante lo que había en él. Te voy a decir algo. David no manifestaba una atmósfera. David era la atmósfera. Donde David llegaba lo cambiaba todo. Y tú ves una cualidad de Dios muy grande sobre David. Es que David llega al palacio y David no fue a reinar, David fue a servir. Y Jesucristo, Yeshua, cuando tú lo ves, dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. El servicio es una manifestación muy profunda de Dios para con la humanidad. David fue a ser un fiel servidor, que fue lo mismo que vino a ser el Señor. Yo no vine a ser servido. Y eso es lo que a la gente no le gusta. A la gente no le gusta mucho servir, pero no a le través gusta, del servicio se consigue la grandeza. Imagínate cuando tú seas apóstol, Frank. No, hermano, no me metas en esa camisa todavía. Tenía que tocarlo. No nos vamos a meter para allá, porque qué locura. Mira, va a soltar una aquí. Hay 2 o 3 apóstoles ahí que se van a ir corriendo de aquí. ¿Me entiendes? Pablo dice de los apóstoles que, como apóstol, que lleva las marcas y el sello de su apostolado. Dice, no son ustedes, un montón de gente, pero lleva las marcas en sus pies. Ahorita las marcas de los apóstoles son Hugo Boss, Gran Cherokee, las marcas son Toyota Runner. Yo no digo que no, pero esas marcas están como raras. Por eso no nos vamos a meter en esas camisas para allá. Y escúchame una cosa, ¿y sabes de qué carecen? De servir, de servicio. Tú ni puedes hablar con ellos. Y cuando tú te vas a David consultaba con gente, David tenía multitud de consejeros, David escuchaba gente, David era una cosa tan impresionante. La gente dice que David provocaba una atmósfera. No, David era la atmósfera. David tenía eso dentro de él. David manifestaba donde llegaba. David no tenía que bajar una gloria, no, David era una gloria andante de Dios en la tierra, había sido puesto, y el Señor se lo dice, tú eres la gloria de Israel, tú eres la luz de Israel, tú eres, ¿me entiendes? Él era una atmósfera andante de Dios en la tierra, es una manifestación. Hay hombres en la tierra, aún en estos tiempos, que son manifestaciones de Dios, que donde llega lo van a cambiar. Dale 2 minutos para que hablen, dale 2 minutos para que adoren, dale 2 minutos. No es que lo bajan, es que lo manifiestan, ¿me entiendes? Es que ya está en ellos. Correcto. Y empieza a ser claro, porque ya Dios lo puso.
Y tú lo que necesitas, un gran ejemplo, ¿qué necesita Pastor Fran? Denle una Biblia y denle en el chofal 2 minutos. Empezó con el chofal. Y tú vas a ver el ratito la palabra, todo el mundo quebrantado. Es que tú eres una atmósfera de Dios andante, tiene manifestación de Dios. Eso es algo poderoso, ¿me entiendes? Entonces, es algo que nosotros, pero es que suena un poquito complicado para la gente que está acostumbrado a escuchar lo mismo todo el tiempo. No, que bajó la gloria, David no bajaba gloria, David vivía en la gloria. Y ese es el problema que tenemos mucho, que a veces nos bajamos de esa gloria. Ese es el problema que tenemos mucho, nos bajamos de esa gloria, nos bajamos de esa atmósfera, nos salimos de esa atmósfera. Así es fácil salirse de la atmósfera, el pecado te saca de la atmósfera. David también muchas veces se salió de esa atmósfera, pero cuando David volvía a entrar, inmediatamente manifestaba. No tenía miedo a nada desde el principio. David era una atmósfera de Dios viviente, era una atmósfera de Dios andante, no tenía que provocar la gloria de Dios, no tenía que provocar un mover de los cielos, no tenía que, yo ya solamente David hacía era activar, dar órdenes. La provocación suena como que tengo que hacer algo para que Dios haga. No, Dios le decía ya vaya, que ya está hecho todo, acuérdate de eso. Sí. La provocación suena como que tengo que hacer algo para llamar la atención. No, David iba a la guerra seguro, David iba cantando porque ya él sabía que iba a ganar. David iba a tocarle a David, y él decía, no, vamos a tocar para hacer una atmósfera. No, David hacía agarrar el alfa y ya los demonios se estaban manifestando. ¿Me entiendes? Porque él manifestaba atmósferas de Dios en la tierra. Hay hombres en esta tierra, pastor, en el ahora de Dios, que son una manifestación de Dios. La religión no nos va a dejar mirar eso. La religión no nos va a dejar mirar eso. Y muchas veces la falta de humildad a los hombres de Dios se aparta, por supuesto. Y nunca van a llegar a ser esa atmósfera de Dios que Dios quiere que sean. Hombres que donde llegan lo cambia todo. Estoy hablando de ministros, profetas, evangelistas, pastores, o personas que simplemente sirven, que llegan a un lugar y tú dices, aquí se siente la gloria, aquí huele al cielo. ¿Y qué pasó? Simplemente lo que estaban era limpiando. Simplemente lo que estaban era barriendo la iglesia, porque el servicio tiene una unción poderosísima. El servicio tiene una unción maravillosa y no todo el mundo le gusta eso. Le gusta ser minado por los escenarios. Y resulta que Dios no es un Dios de manifestación de escenarios. Cuando Dios se manifiesta en un escenario, en un altar, en una tarima, es porque ya hubo una gloria en una habitación, porque ya hubo una gloria en un baño, particularmente te pasa mucho en el baño. Entonces ya hubo una manifestación de poder, ya tuviste un ejemplo, te pasa algo, que ya yo veo lo que va a suceder antes de que suceda. Pastor Javier, tú vas a predicar en su larga chamán. Yo le pido, Dios mío, dame la palabra es tuya, conforme a la necesidad de ellos. Cuando llega un momento de intimidad con Dios, yo tengo que manifestar una atmósfera de Dios, que era lo que tenía David, antes de irme al lugar a hacer lo que tengo que hacer. Entonces David era un hombre, que tú dijiste ahorita, de mucha intimidad, de mucha manifestación. Yo no me quiero imaginar cómo eran esos momentos de Dios y David solo, que solamente estaba el alma de David con la presencia de Dios. Una cosa impresionante, una conexión única, que muchos de nosotros nos vamos a morir y no vamos a experimentar, que es la conexión de nuestra alma eterna con la presencia del Dios Altísimo. Una cosa que eso es lo que yo veo en David. La intimidad de David no era que David en cuerpo, cantando, llorando, no, era una manifestación de entrega total, del alma de David entregada a la presencia de Dios y Dios haciendo manifestación. O sea, lo que sucedía en la habitación de David o en los montes donde David se metía con Dios, era una cosa que solamente sabía David y Dios. Y David no andaba diciéndole a nadie, que empezaba a predicar y decía, porque anoche estuve y Dios me mostró. No. David iba a lo que iba a hacer porque él disfrutaba lo que sucedía en la intimidad con Dios. Eso era para él, ¿ves? Para él. Y ya él sabía que la guerra iba a ser algo seguro. Ya él sabía que los demonios de Saúl iban a ser algo seguro. Ya él sabía muchas cosas. David estaba codificado. Y David, mientras hablaba, mientras tocaba, mientras predicaba, mientras peleaba, lo que hacía era decodificar lo que estaba dentro de él. De manifestar lo que, en otras palabras, manifestar lo que estaba dentro del pastor amado. Dale, te dejo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, para ir finalizando, ya tenemos bastante rato ya. Gloria a Dios por eso. Gracias por la palabra. Voy a escribir allí en el diario una pregunta para finalizar, amado. Es impresionante cómo el Espíritu Superior reposaba sobre la vida de David.
Es tanto así que él miraba las cosas diferentes. Él no miraba las cosas como los demás miraban las cosas. Cuando nosotros entramos en el escenario de Goliat, el pueblo tenía una visión de Goliat. El pueblo tenía una visión de Goliat y era una visión de algo imposible, de algo aterrador. Era una visión de algo que era inalcanzable para ellos. Era algo que los tenía intimidados a diario. Y lo que me llama la atención es que cuando David se dirige al ejército, David titula el ejército del Dios viviente. Pero ese ejército del Dios viviente estaba escondido, estaba intimidado. O sea, ellos habían quitado su visión del de arriba y la habían puesto en el gigante que tenían enfrente. Cuando David entra en la escena, eso ya usted lo conoce, es tanto así que intentan colocarles herramientas humanas a David para enfrentar al gigante. Pero David se despoja de esas herramientas humanas, porque David dice, o sea, no es con espadas ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios que va conmigo, que está sobre mí, que está dentro de mí, que yo lo manifiesto, que yo soy esa atmósfera. Y esto no lo dice la Biblia, pero mucha gente dice, en muchos escritos dice que el ejército de Israel decía que Goliat era muy grande. Era un gigante demasiado grande. Y David decía, es tan grande que no voy a fallar. O sea, no puedo fallar de lo grande que es. Entonces, él miraba las cosas de manera diferente. Y eso que hacía que David mirara las cosas diferentes era el espíritu superior que se apoderó de él desde aquel día que el profeta hizo ese protocolo. Porque como les dije, si tú te vas más atrás, cuando él mataba el oso y el león, ya el Espíritu de Dios estaba con él. O había un área que se le manifestaba, que era el dunamis de Dios. Era un poder y una fuerza increíble que venía sobre él. Pero esa fuerza no se le manifestaba, sí, esa fuerza no se le manifestaba cuando él quería, sino cuando él necesitaba que se le manifestara. En momentos de peligro, cuando él necesitaba sacar esa fuerza venía sobre él. Entonces, ya había una marca de Dios sobre él. Aleluya. Entonces, mis amados, pastor, despide y finalizamos. Gracias, amados, por estar con nosotros. Esperamos en el Señor que esta palabra haya sido de gran edificación para sus vidas. Tuvimos muchos inconvenientes con la señal. Sabemos que los que están aquí escuchando, la palabra era para ustedes, para recibirla en su espíritu y en su alma. Amén. Sí, pastor. Bueno, Dios ha sido bueno. Muy bueno ha sido el Señor. Quiero cerrar, terminando que estamos hablando de David, empezamos con David. Quiero terminar con una cualidad de David muy importante. Que David miraba diferente, tú lo dijiste. David podía mirar como Dios mira. David podía mirar como Dios mira. Porque David le dice Dios le dice en una oportunidad a Samuel, Samuel, tú miras la apariencia, yo miro lo que hay adentro. Cuando David miró a Goliat, David no miró la apariencia de Goliat. David miró que tenía un espíritu que acobardado dentro de él, porque el espíritu de Dios estaba con él. Tremendo. David miraba como miraba a Dios. Nosotros podemos mirar como Dios mira. Nosotros podemos amar como Dios ama. Nosotros podemos tener una intimidad con Dios como la tuvo David. No una intimidad, por eso es que Juan capítulo 4, verso 4, cuando habla de que es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ese es una técnica, vamos a llamarlo técnica, que usó David en la antigüedad para entrar en intimidad con Dios. O sea, tenía un espíritu entregado, un alma apegada a Dios, un espíritu totalmente entregado. Y tenía un corazón apasionado para adorar. Escúchame esto.
nosotros necesitamos convertirnos en adoradores de espíritu y verdad, y no adoradores de apariencia, y no adoradores de palabras, porque lo que hacía que David, vamos a soltar esta antes de irme, pastor, lo que manifestaba David de la gloria de Dios tan brutal, iba creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que más le agradaba a Dios de David era que le adorara entregadamente, que no había tiempo ni espacio, no había una hora o 2 horas, un lugar, no había un momento específico. David se apasionaba en todo momento por entrar a la presencia del Padre, en todo momento. Entonces es necesario, y quiero decírselo a todos los que están allí, que tú y yo podemos manifestar a Dios para esta humanidad que tanto lo necesita en tiempos difíciles. Tú y yo podemos manifestar a Dios. Las tinieblas no van a poder contra ti porque el Espíritu de Dios está contigo. Se van a levantar como se levantaron contra David, pero van a huir. Y es necesario la intimidad, porque la atmósfera que tú y yo buscamos en una intimidad no se tiene que provocar en público, sino que va a ser manifiesta en público. En donde tú llegues, no específicamente a una iglesia, tú puedes llegar a un banco, puedes llegar a la playa, puedes llegar a la casa de alguien, y tú vas a llegar a la casa de alguien y tú te vas a encontrar un matrimonio en problemas, y con solamente sin tu orar, tú vas a ver que las cosas van a empezar a cambiar solo por tu presencia. ¿Por qué? Porque esto es una manifestación del cielo en la tierra. Cuando nosotros entendamos que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, que nosotros somos, lo dije el miércoles pasado, que nosotros somos aquí en la tierra, tenemos una asignación que cumplir, somos un embajador de Dios. Nosotros vamos a vivir manifestaciones, señales, todos los requisitos que Dios nos entregó, que están ahí, que algunos no conocemos, que están en nuestra alma, diseñados, se van a ir manifestando. Pero es necesario que entendamos esto, que somos una manifestación de Dios. Aunque andamos en carne, hay que vivir por el Espíritu. Que aunque miremos con estos ojos humanos, hay que vivir por fe. Porque, escúchame, pero es que tú eres extraterrestre. No, yo soy un alma de la eternidad en un cuerpo humano, ¿sí? Que estoy aquí en la tierra con una asignación dentro de un propósito divino, un propósito que es eterno. Y cuando tú empiezas a creer esto, tú vas a hacer la manifestación de Dios. Dios está buscando que nosotros le creamos que lo que va a hacer serán cosas que para la gente común parecerán locura. Serán cosas que se contarán y no se creerán. Es lo que quiere Dios Altísimo. Entonces, yo quiero soltar una palabra para los que están allí ya, con esto cierro. En el nombre poderoso de Jesús, personas, las 11, 12 que se quedaron con nosotros, estás próximo a convertirte en una manifestación andante de Dios, como lo fue David. La gente no te va a intimidar, las tinieblas no te van a intimidar, nada podrá contra ti. Vendrán por un camino, huirán por 7. El que conspirare contra ti lo hará sin mí. Ninguna alma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás todo lo que contra ti se levanta. Eso se llama el poder de Dios en un hombre que estamos aquí aparte de él. Yo creo que Dios se la dio a alguien hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú estás recibiendo una administración, ustedes que están ahí, los 12, veo ahí a Goitía y allá, que veo a algunas personas, tú estás recibiendo una administración, tú estás recibiendo algo que se va a empezar a manifestar en los próximos días. Tú no recibiste esta manifestación los días que te quedaron aquí, por estar mis hermanos de la iglesia Zulán Jamay, por una casualidad de Dios. Tú recibiste esta revelación hoy, esta palabra hoy, porque hay algo que se quiere manifestar en tu vida y tú necesitabas este acceso, esta palabra, entender algo hoy. Porque Dios necesita restaurar matrimonio, Dios necesita restaurar hogares, Dios necesita restaurar gente, sacarlas de las drogas, Dios necesita restaurar mujeres con un corazón Dios necesita restaurar hombres con un corazón endurecido. Dios necesita hacer algo en la economía de este país.
Y eso lo vamos a hacer nosotros a través de una manifestación de gloria de Dios. Y nosotros lo estamos esperando de otro lado, y tal vez Dios está esperando que nosotros digamos, aquí estamos, en intimidad contigo, porque quiero ser la manifestación de gloria, esta atmósfera de gloria que la humanidad necesita. Quiero ser luz para la humanidad. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿entiendes? Y eso es tremendo, porque la luz, escúchame esto, donde hay más oscuridad es donde más va a resplandecer. Entonces a veces nos vamos a ver metidos alrededor de tantas tinieblas, y ahí es donde usted tiene que más brillar. Le dejo esta palabra en el nombre de Jesús, bendigo su vida, porque el Espíritu de Dios está con usted también, mis amados. Bendiciones y cielo abierto. Pastor Fran, te amo mucho, mi pastor. Amén, amén, amado, amén, amén. Gloria a Dios por esta palabra. También te amo, amado del Señor, y amo muchísimo a cada hermano que está allí conectado, recibiendo de la palabra, los que decidieron quedarse hasta el final para poder recibir este cierre. Aleluya. Lo que marcó la vida de David era que David era un adorador, tú decías. Lo que Dios amaba de David, que Dios tenía un corazón conforme el de él. Lo que hacía que el corazón de David le agradara, señores, su adoración, porque David era un adorador, David era adoración. Ver esas evidencias cuando tú lees todos los salmos. Allí están las marcas de los tiempos de David, o en su mayoría están allí. Las marcas de los tiempos de intimidad de David están plasmadas en cada salmo que David dejó escrito. Cuando usted lo lee allí, usted se da cuenta de lo impresionante que decía ese hombre. Ese hombre decía: mi alma tiene sed de ti, mi alma anhela la manifestación del Dios vivo. Este hombre decía que prefería estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. O sea, las marcas de los tiempos de intimidad de David están allí plasmadas. Así que si usted quiere conocer cómo David adoraba al Señor, lea todos esos escritos, esas canciones, esos poemas, esas cartas que dejó aquí manifestadas allí, y eso que se meta dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, y nos pueda hacer convertirnos en esos adoradores que Dios quiere que nosotros seamos. Amados del Señor, que la gracia y el amor del Padre esté sobre ti, que la manifestación del Espíritu de Dios sea sobre tu vida, que el Padre te siga dando fuerzas, que el Padre te siga levantando, que sigas avanzando, que sigas creyendo, que la palabra profética que Dios dijo de ti, tus ojos la vean cumplirse. Aleluya. Que puedas disfrutar, que puedas llorar y que te puedas gozar cuando veas lo grande y lo poderoso en lo que te vas a convertir en los próximos días, porque Dios hará lo que Él dijo que haría con nuestras vidas. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados. Gracias sobre ti. Que el Padre te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Padre te tenga misericordia y tenga paz. Amén, amén, amén. Y que mañana hagamos minutitos. Amén. Amén. Chao, mis amados, bendiciones.